Bienvenidos a María, Madre de Jesús, Madre de la Gracia, Reflejos Marianos, acá en Podcast Aleatorios, tu guía en este viaje de exploración y reflexión sobre la figura extraordinaria de la Virgen María. Acompáñame mientras desentrañamos los misterios, las historias y las profundas espiritualidades que rodean a la Madre de Jesús. Este es un espacio dedicado a las preguntas y a las respuestas, sobre todo a la inspiración que nos brinda María. Comencemos juntos este camino de descubrimiento y fe. Bueno, como decía al comienzo, son preguntas y respuestas, entonces el podcast se va a desarrollar a través de preguntas y voy a dar unas respuestas. Las respuestas no son 100% mías, obviamente no. Yo aportaré algo de ser necesario, pero creo que no va a ser el caso al 100%. Bueno, comencemos entonces. ¿Quién es María? María nació en Nazaret, en Galilea, 15 o 20 años antes del nacimiento de Cristo. Sus padres, según la tradición, fueron Joaquín y Ana. María era judía, fue educada en la lectura de los libros santos y en la obediencia a la ley de Dios. Hizo voto de virginidad. Se desposó con José, estando ambos de acuerdo en permanecer vírgenes por amor a Dios. Un ángel del Señor se le apareció y le comunicó que el Espíritu Santo descendería sobre ella y que de ella nacería el Hijo de Dios. Esto lo encontramos en Lucas 1:35. María aceptó tan maravilloso destino con estas palabras: hágase en mí según tu palabra. Y en aquel instante Jesús fue concebido en su seno. El nacimiento del niño fue en Belén de Judea y fue acompañado de diversas circunstancias que refieren los evangelios de Mateo y de Lucas. ¿Qué se sabe acerca de María después del nacimiento de Jesús? Al cabo de algún tiempo vemos a María, a José y al niño instalados en Nazaret. Allí hay un solo episodio notorio: la pérdida y hallazgo del niño a los 12 años en Jerusalén. Fue el tiempo que llamamos de la vida oculta de Jesús, su vida de hogar, de familia, de trabajo. Jesús empieza su vida pública, su vida apostólica y misionera hacia los 30 años. María lo acompaña a veces de cerca, a veces de lejos. El Evangelio nos la muestra en Caná, asistiendo a un matrimonio, y al pie de la cruz en que Jesús está muriendo. También en varias otras oportunidades es mencionada María. El libro de los Hechos la menciona en el cenáculo junto a los apóstoles después de la resurrección del Señor. La tradición sugiere que murió en Éfeso, en el Asia Menor, en casa de Juan el Evangelista. ¿Cómo era María? El Evangelio se desprende que María era humilde y pura, que era decidida y valiente para enfrentar la vida, que era capaz de callar cuando no entendía y de reflexionar y meditar, que se preocupaba de los demás y que era servicial y caritativa, que además tenía fortaleza moral, que era franca y sincera, que era leal y fiel. María es como mujer un modelo para las mujeres, es también para los hombres el tipo ideal de mujer, según el cristianismo, ¿verdad? ¿En qué consiste principalmente la grandeza de María? En ser madre de Dios. Algunos han dicho que María es madre de Jesús en cuanto hombre, pero no de Jesús en cuanto Dios. Esta distinción es artificial y de hecho nunca la hacemos. Una madre es madre de su hijo tal cual es o llega a ser. No decidimos que la madre de un presidente, por ejemplo, ha sido la madre de él como niño, pero no como presidente, o que nuestra mamá sea madre de nuestro cuerpo solamente, pero no de nuestra alma, que es infundida por Dios. Nunca hacemos esta distinción. Decimos simplemente que es nuestra madre. María es madre de Jesús, Jesús es Dios, según la fe cristiana, ¿verdad? Luego podemos decir que María es madre de Dios y en eso consiste fundamentalmente su grandeza, ¿verdad? Es una cuestión de discusión teológica bastante grande, pero para cuestiones de fe es simplemente la madre de Dios. ¿Tiene María alguna relación especial con la Santísima Trinidad? Los cristianos católicos dicen que sin duda es la hija predilecta del Padre. Se lo dice el ángel el día de la Anunciación: alégrate, llena de gracia, el Señor está contigo, en Lucas 1:28. Tiene también con el Espíritu Santo una relación que se ha comparado a la de la esposa con el esposo. Lo dice el ángel: el Espíritu Santo te cubrirá con su sombra, por eso el niño que nacerá de ti será llamado Santo e Hijo de Dios. Lucas 1:35. No temas, María, porque has encontrado gracia delante de Dios. Eso dice Lucas 1:30. ¿Qué dice la Biblia? Primero,
Es cierto que esos privilegios no están contenidos explícitamente en la Biblia. La Biblia, por ejemplo, no habla de la Inmaculada Concepción ni de la Asunción, pero están contenidos implícitamente en la Biblia. Por ejemplo, en una semilla de rosal no está la rosa, no se ve la rosa, pero ahí está en germen. Y poco a poco con la savia que viene de la tierra húmeda y con el calor del sol brotará el rosal y en él florecerá la rosa. Así también todo lo que la Iglesia enseña de María ha brotado de la semilla del Evangelio al calor del Espíritu Santo, que sigue iluminando al pueblo de Dios y lo lleva a descubrir de poco a poco toda la riqueza que él mismo ha colocado como un germen en la Escritura inspirada por él. Todo lo que la Iglesia enseña acerca de María es coherente con la imagen de María que nosotros vamos a leer el Evangelio con humildad, con espíritu de fe católica. ¿Qué dicen los evangelios acerca de las hermanas y hermanos de Jesús? El idioma que usaba Jesús y sus discípulos no tiene muchas palabras para distinguir los distintos grados de parentesco. Para todos se usaba la palabra hermano y así lo vemos en Génesis 13:8 y en Mateo 13:55. Las palabras originales que traducimos en castellano por hermanos y hermanas significan no solo hermanos carnales, sino también los primos y otros parientes cercanos. La Virgen María no tuvo otros hijos. Jesús es el único hijo de María. Esto se muestra claramente por el hecho de que al morir Jesús entregó su madre a Juan. Juan 19:27. Aquí, ¿verdad? Puede crearse una discusión bastante grande como cánones apócrifos, el simple estudio de la sociedad y el comportamiento humano, ¿verdad? Pero bueno, como les digo, esto es fe católica. San Pablo dice que Jesucristo es el único redentor. ¿Y por qué dice la Iglesia Católica que María es corredentora? Jesús es el único redentor, es un hecho. Pero San Pablo enseña también que nosotros colaboramos a la redención uniendo nuestros sufrimientos a los de Cristo. Me alegro por lo que sufro por ustedes, porque de esta manera voy completando en mi propio cuerpo lo que falta a los sufrimientos de Cristo por la Iglesia en su cuerpo. Colosenses 1:24. María sufrió durante la pasión de su hijo como nadie jamás ha sufrido. Bueno, obviamente hay madres que han sufrido muchísimo por sus hijos y quizás hasta más. No puedo ponerme en los pies de María ni de ninguna otra madre porque no sabría cómo describirlo. Pero se dice esto porque tenía más que nadie horror al pecado, porque amaba a su hijo más que a nadie, porque amaba a los hombres por quienes su hijo sufría y moría. Por eso ha participado tan íntimamente en la redención. No es ella la redentora, hay un solo redentor, Jesucristo. Pero se le puede llamar corredentora con toda propiedad, explicando bien el alcance de este término. Algunos dicen que los católicos adoran a María como si fuera Dios o creen en María más que en Dios. ¿Es eso cierto? Adorar a María sería una idolatría, un pecado contra el primer mandamiento de la ley de Dios. Solo a Dios adorarás, Lucas 4:8. Jamás la Iglesia ha enseñado cosas semejantes, la Iglesia Católica. María es una mujer, una criatura, la más santa de todas las criaturas, pero solamente una criatura. A María la queremos, la veneramos, conversamos con ella en la oración, le damos culto, no de adoración, que está reservado solo a Dios, sino un culto de veneración, como se lo damos a los santos, que con ella son seres humanos, simples criaturas, y le pedimos que nos haga conocer, amar y seguir a Jesús como ella lo conoció, lo amó y lo siguió. ¿No será que el culto a María distrae del culto a Cristo? No distrae de él, sino que conduce a él. María presintió el culto que le sería dado a lo largo de los siglos cuando exclamó: «Desde ahora me proclamarán bienaventurada todas las generaciones», así dice Lucas 1:42. De Isabel su prima se lo había anunciado. En la cita de Lucas 1:48, «Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre». Los millares de iglesias dedicadas a María, las multitudes de personas que acuden a sus santuarios, los millones de Ave Marías que se rezan diariamente en el mundo han confirmado ese presentimiento y ese anuncio. El que conoce a María la ama y se esfuerza por darle a conocer y por conocer y amar a Cristo. Se alimenta de su palabra, se integra en la vida de la iglesia, cumple los mandamientos y participa en los sacramentos, especialmente el de la Eucaristía. ¿Cuál será la relación de María con Cristo? María es madre, es también discípula, su más perfecta discípula, su primera y fidelísima seguidora y su inseparable colaboradora. María es un reflejo de la santidad de su Hijo Jesús. Se le ha comparado a la luna que nos ilumina de noche con la luz más suave que la del día y que no es sino un reflejo de la luz deslumbrante del sol.
¿Cuál es la relación de María con la Iglesia? Siendo madre de Cristo y siendo nosotros por adopción hermanos de Cristo, María es también madre nuestra. Así lo dijo también expresamente Cristo en la cruz cuando le dijo a Juan: «He ahí a tu madre», en Juan 19:27. María, siendo discípula y seguidora de Cristo, es nuestro modelo, la que va delante de nuestra peregrinación hacia Cristo, la que nos muestra el camino y nos anima a seguirlo, modelo de fe, de esperanza y de amor. Estando María ahora en el cielo intercediendo por nosotros, nos encomendamos a ella para que nos ayude a vivir aquí en la tierra como cristianos y alcanzar nuestro destino final, que es el cielo. ¿Por qué hablan algunos de la Virgen del Carmen y otros de la Virgen de la Tirana o de Lourdes? ¿Por qué hay tantas imágenes y advocaciones distintas de la Virgen? ¿Son acaso muchas las vírgenes? La Virgen María es una sola, la que conocemos en el Evangelio con la fe de la Iglesia. Es María de Nazaret, la Madre de Jesús. Los diversos nombres y las distintas imágenes aluden a las circunstancias o misterios de su vida. La Madre Dolorosa al pie de la cruz es una mujer madura traspasada de dolor. La Virgen del Tránsito o de la Asunción es una mujer transfigurada entrando en la gloria. Otros nombres se refieren a los distintos lugares que se celebra su culto: Virgen de Lourdes, de Guadalupe, pero la Santísima Virgen es una sola. Los miles de artistas que han querido pintarla y esculpirla se han ingeniado cada una a su manera, buscando sin embargo su inspiración en el Evangelio y en la fe de la Iglesia Católica. ¿Qué se debe entender por apariciones de la Virgen? La Santísima Virgen puede, si quiere, intervenir desde el cielo en asuntos humanos por amor a los hombres. Puede aparecerse a tal o a cual persona, habitualmente a niños o personas humildes, y entregarles un mensaje para que los hombres se conviertan y vuelvan a Dios. ¿Cree la Iglesia así nomás a cualquiera que dice que le apareció la Virgen? La Iglesia tiene mucha prudencia y sabiduría y es muy lenta en reconocer una aparición. Primero estudia, averigua y comprueba, a fin de no inducir a nadie a engaños. Y echa las averiguaciones y después de varios años se pronuncia y reconoce con su autoridad si la aparición es real o ficticia. En algún caso la Iglesia se ha convencido de la autenticidad de su aparición por la santidad de la vida del vidente, por la naturaleza del mensaje entregado o por los hechos ocurridos en el lugar de la aparición, curaciones, conversiones, etc. Esto es lo que ocurrió en Lourdes, en Francia, en 1858 y en Fátima, Portugal, en el año de 1917. En otros casos, la Iglesia ha rechazado las supuestas apariciones o simplemente no se pronuncia, esperando que el tiempo establezca la verdad. Cuando me refiero a Iglesia, vuelvo a decirlo, me refiero a la Iglesia Católica. ¿Cuál es la mejor manera de orar a la Santísima Virgen? La oración principal es el Ave María, que consta de dos partes. La primera parte está tomada del Evangelio, del relato de la Anunciación y de la Visitación. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo, de Lucas 1:28. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, de Lucas 1:42. La segunda parte ha sido agregada por la Iglesia. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. ¿Qué es el Santo Rosario? Es una manera de unirnos a la Santísima Virgen María, rezando 5 veces un Padre Nuestro, 10 Ave Marías y un Gloria, y recordando cada vez un misterio de la vida del Señor. Hay 5 misterios gozosos que se rezan los lunes y sábado, 5 misterios dolorosos que se rezan los martes y viernes, 5 misterios luminosos que se rezan los jueves y 5 misterios gloriosos que se rezan los miércoles y domingos. Otras hermosas oraciones a la Virgen son las de Dios te salve, Reina y Madre, y el bendita sea tu pureza, etc. En un podcast anterior sobre bases teológicas católicas, pues yo hice un pequeño apartado del origen del Santo Rosario. Voy a dejarlo en la parte superior del video para que puedan acceder a él. Está bien usar a María como intercesora nuestra. Los enemigos de nuestra fe te dicen que no acudas a la Virgen porque es bíblico que a Dios se le llegue solo por Jesús. Tratando de confundir, van a usar una cita bíblica en un contexto que genera dudas. El versículo que usan está en Juan 14:6, que dice lo siguiente. Le dice Jesús: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre sino por mí. A Dios se va por Jesús, es verdad, lo sabemos. Pero también es cierto que podemos ir a Jesús por María, es su madre y un hijo nada le negará. El primer milagro público de Jesús lo hizo a petición de su madre. Los católicos podemos acudir confiados a María y pedir que interceda por nosotros ante su Hijo. Este primer milagro es el de las bodas de Canaán, cuando María le pide que ayude en ese matrimonio tan pobre y Jesús multiplica los panes, los pescados y convierte el agua en vino.
¿Cuáles son las apariciones marianas que más han marcado la historia humana? Tenemos a la primera, Nuestra Señora de Guadalupe en México en 1531. La Virgen María se apareció al indígena Juan Diego en el Tepeyac, dejando su imagen milagrosamente impresa en su manto. Nuestra Señora de Lourdes en Francia en 1858. La Virgen María se apareció a Bernadette Soubirous en una gruta cerca de Lourdes. Este sitio se ha convertido en un importante lugar de peregrinación y curación. Nuestra Señora de Fátima en Portugal en 1917. La Virgen se apareció a 3 niños, Lucía dos Santos y sus primos Francisco y Jacinta Marto, revelando mensajes importantes y proféticos. Nuestra Señora de Knock en Irlanda en 1879. Testigos informaron de una aparición de la Virgen María, San José y San Juan Evangelista en la pared de la iglesia local. Nuestra Señora de la Salette en Francia en 1846. 2 pastores informaron haber visto a la Virgen llorando y compartiendo mensajes de arrepentimiento y conversión. ¿Cuál es la aparición mariana de Costa Rica? Pues acá la Virgen de los Ángeles, también conocida como la Virgen de los Ángeles o la Negrita, es una figura venerada en Costa Rica y es la patrona del país. La historia de la aparición de la Virgen de los Ángeles está relacionada con una serie de eventos ocurridos en el siglo XVII. La tradición cuenta que en 1635 una niña indígena llamada Juana Pereira afirmó haber encontrado una pequeña estatuilla de la Virgen María cerca de un arroyo en la localidad de Cartago. La estatuilla, conocida como la Negrita, debido a su color oscuro, fue llevada a la casa de Juana, pero milagrosamente volvió al lugar donde fue encontrada. Este evento se interpretó como un deseo de la Virgen de tener un santuario en ese sitio. En 1639 se construyó la primera capilla en honor a la Virgen de los Ángeles en Cartago. Con el tiempo se construyó una basílica más grande en el mismo lugar, conocida como la Basílica de Nuestra Señora de los Ángeles. Cada año, el 2 de agosto, miles de peregrinos realizan una romería conocida como la Romería de los Negritos para llegar al santuario. La Virgen de los Ángeles es considerada la patrona de Costa Rica y su festividad es el 2 de agosto. Es un evento importante en el país, marcado por celebraciones religiosas y culturales. La devoción a la Negrita es profunda y forma parte integral de la identidad religiosa y cultural de Costa Rica. Como un dato adicional, Juana Pereira es un nombre ficticio inventado porque para aquel entonces no se conservaban datos de manera adecuada y el nombre de Juana Pereira fue inventado. Era un nombre muy común en aquel entonces, un apellido muy común en Cartago y se le colocó Juana Pereira, pero el nombre real de la niña indígena que encuentra la estatua o la piedra esta no está registrado realmente como debe ser. No lo saben, no lo sabemos. ¿Para qué envió Dios al arcángel San Gabriel a la Virgen? Dios envió al arcángel San Gabriel a la Virgen, que vivía en Nazaret, ciudad de Galilea, para anunciarle que era la mujer escogida desde toda la eternidad para ser la madre del futuro Redentor. Por eso a este momento se le llama Anunciación. ¿Qué le dijo el arcángel San Gabriel a la Virgen? El arcángel San Gabriel dijo a la Virgen: Dios te salve, llena de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres. No temas, María, porque has hallado gracia delante de Dios. Y concebirás en tu seno y darás a luz un hijo, a quien pondrás por nombre Jesús. Él será grande y llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David, y reinará en la casa de Jacob eternamente, y su reino no tendrá fin. El Espíritu Santo vendrá sobre ti, y la virtud del Altísimo te cubrirá con su sombra, y por esto el Hijo Santo que de ti nacerá será llamado Hijo de Dios. Esto está en Lucas 28 al 35. ¿Aceptó la Virgen las palabras del arcángel? Con toda humildad y sumisión, la Virgen dio su consentimiento para ser la Madre de Dios, diciéndole al arcángel: He aquí las clavas del Señor, hágase en mí según tu palabra. ¿Para qué visitó a la Virgen a su prima Santa Isabel? La Virgen, inspirada en el Espíritu Santo, visitó a su prima Santa Isabel para servirle, ya que Isabel había concebido un hijo en su vejez. A este hecho se le llama visitación. ¿Qué distancia recorrió la Virgen para ver a su prima? La Virgen recorrió unos 150 kilómetros desde Nazaret a una pequeña ciudad de Judea llamada Ain Karim, situada en la montaña a unos 3 kilómetros de Jerusalén. El recorrido duró 4 o 5 días, pobrecita esta muchacha. ¿Qué dijo Santa Isabel cuando recibió a la Virgen en su casa? Santa Isabel, llena del Espíritu Santo, recibió a la Virgen con estas palabras: Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre. ¿Y de dónde a mí tanto bien que venga la madre de mi Señor a visitarme? Donde mismo fue penetrar la voz de tu salutación en mis oídos, que a dar saltos de júbilo la criatura en mi vientre. Oh bienaventurada tú, que has creído, porque se cumplirán las cosas que se han dicho de parte del Señor. Eso está en San Lucas 1,
del 42 al 45. ¿Qué dijo la Virgen al oír las palabras de Santa Isabel? La Virgen pronunció un cántico lleno de bellezas y poesía al que la Iglesia llama Magnífica. ¿Cuáles son las virtudes que nos enseña la Virgen en la visitación? La Virgen nos enseña de un modo especial la visitación, las virtudes de humildad, caridad, generosidad, así como el deseo de servir con prontitud. ¿Cuánto tiempo permaneció la Virgen con Santa Isabel? La Virgen permaneció con su prima unos 3 meses y luego volvió a Nazaret. ¿En qué consiste el dogma de la maternidad divina? El dogma de la maternidad divina consiste en que la Virgen María es verdadera Madre de Dios, por haber engendrado por obra del Espíritu Santo y haber dado a luz a Jesucristo, no en cuanto a su naturaleza divina, sino en cuanto a la naturaleza humana que había asumido. La Iglesia afirma este dogma desde siempre, lo definió solemnemente en el Concilio de Efeso del siglo V. En este mismo contexto, el Concilio Vaticano II menciona esta verdad con las siguientes palabras: desde los tiempos más antiguos, la bienaventurada Virgen es honrada con el título Madre de Dios, a cuyo amparo los fieles acuden con súplicas en todos sus peligros y necesidades. Esto quedó constatado en la dogmática Lumen Gentium número 66. ¿En qué consiste el dogma de la Inmaculada Concepción? El dogma de la Inmaculada Concepción consiste en que la Virgen fue preservada, inmune e inmanchada de pecado original desde el primer instante de su concepción, por singular gracia y privilegio de Dios omnipotente. En atención a los méritos de Jesucristo, Salvador del género humano, esta verdad fue proclamada como dogma de fe por el Papa Pío IX el 8 de diciembre de 1854 en la bula Ineffabilis Deus. ¿En qué consiste el dogma de la perpetua virginidad? El dogma de la perpetua virginidad consiste en que la Madre de Dios conservó plena y perdurablemente su virginidad, es decir, fue virgen antes del parto, en el parto y perpetuamente después del parto. La Iglesia afirma este dogma desde el credo compuesto por los apóstoles. El Concilio Vaticano II dice: es aquella Virgen que concebirá y dará a luz un hijo que se llamará Emmanuel. Esto consta en la dogmática Lumen Gentium número 55. ¿En qué consiste el dogma de la Asunción a los cielos? El dogma de la Asunción a los cielos consiste en que la Inmaculada Madre de Dios, siempre virgen, cumplido el curso de su vida terrena, fue subida en cuerpo y alma a la gloria celestial. Este dogma fue proclamado por el Papa Pío XII el 1 de noviembre de 1950 en la Constitución Munificentissimus Deus, títulos de la Virgen. Además de estos privilegios, ¿qué títulos tiene Nuestra Señora? Nuestra Señora tiene los siguientes títulos: Madre de los hombres, Madre de la Iglesia, Abogada nuestra, Corredentora, Medianera de todas las gracias, Reina y Señora de todo lo creado y todas las alabanzas que contiene el Santo Rosario. ¿Cuáles son las relaciones que existen entre la Virgen y la Santísima Trinidad? La Virgen tiene una relación especialísima con la Santísima Trinidad porque es hija de Dios Padre y ya que fue creada por Dios. Es Madre de Dios, pues es la Madre de nuestro Señor Jesucristo. Es esposa de Dios, Espíritu Santo, pues el Espíritu Santo formó el cuerpo de Jesús en las entrañas purísimas de la Virgen. Esto tiende a tener varias connotaciones teológicas de discusión, porque hablamos de esposa, hablamos de fidelidad, hablamos de humanidad, hablamos de José, hablamos de padrastro, un montón de cosas que se pueden salir debido a una conversación como esta. ¿Debemos dar culto a la Virgen? Sí, porque es Madre de Dios y Madre espiritual de todos los cristianos católicos y de los cristianos en general, ¿verdad? ¿Rendimos el mismo culto a Dios que a la Virgen? No, a Dios, por ser el supremo Señor de todo lo creado, le rendimos culto de adoración, llamado latria. A la Virgen, en cambio, por su grandeza le veneramos con su culto especial llamado hiperdulia. ¿Cuáles son los teólogos que han realizado grandes aportes a la Mariología? La teología mariana ha sido un área rica y diversa a lo largo de la historia, con muchos teólogos notables que han contribuido a la comprensión de la figura de la Virgen María en el cristianismo. Algunos de los teólogos más influyentes en el ámbito de la Mariología incluyen a San Agustín, de 354 al 430 después de Cristo. Aunque San Agustín no se centró exclusivamente en la Mariología, sus escritos contienen reflexiones significativas sobre la Virgen María y su papel en la historia de la redención. San Ambrosio, del año 337 al 397, este padre de la Iglesia es conocido por su devoción a María y por haber influido en la teología mariana. San Anselmo de Canterbury, del año 1033 a 1109, contribuyó a la Mariología con su obra Oraciones y Meditaciones, expresando su devoción a la Virgen.
San Bernardo de Claraval, de 1090 a 1153, escribió sobre la Virgen María y su papel en la salvación, y su devoción a María fue influyente en la Edad Media. San Luis María Grignion de Montfort, en el año 1673 y 1716, su obra Tratado de la verdadera devoción a la Santísima Virgen ha tenido un impacto duradero en la espiritualidad mariana. San Juan Pablo II, que nació en 1920, murió en 2005, como Papa dedicó su pontificado a la Virgen María y escribió la encíclica Redemptoris Mater sobre su papel en la vida de la Iglesia. Hans Urs von Balthasar, nació en 1905 y murió en 1988, teólogo suizo que abordó la Mariología desde una perspectiva teológica contemporánea y profunda. Joseph Ratzinger, conocido como el Papa Benedicto XVI, antes de su pontificado escribió sobre María en sus obras teológicas y como Papa también abordó la Mariología en documentos y discursos. Karl Ranger, nacido en 1904 y fallecido en 1984, influyente teólogo que abordó temas mariológicos en el contexto de su teología sistemática. Para terminar, la figura de la Virgen María es central en la tradición cristiana, especialmente en el catolicismo, y su importancia espiritual y cultural ha perdurado a lo largo de los siglos. Aquí hay algunos aspectos que algunas personas consideran importantes sobre la Virgen María. Por ejemplo, es modelo de fe y obediencia. María es vista como un modelo de fe, obediencia y humildad en la tradición cristiana. Su respuesta al anuncio del ángel Gabriel, su disposición a ser madre de Jesús y su presencia durante la vida de Jesús son ejemplos de confianza, sumisión a la voluntad divina. También es intercesora y protectora. En la devoción católica, María es considerada una intercesora poderosa. Muchos creyentes recurren a ella en busca de ayuda espiritual y protección, y hay numerosos santuarios marianos en todo el mundo. Es madre de la Iglesia. María es llamada Madre de la Iglesia y se le atribuye un papel especial en la comunidad cristiana. Se dice que después de la muerte de Jesús, María fue una figura central entre los primeros seguidores de Cristo. Las apariciones marianas. A lo largo de la historia ha habido informes de apariciones marianas en diferentes lugares del mundo. Estas apariciones a menudo llevan mensajes de amor, paz, arrepentimiento y conversión. Y también el vínculo con la redención. Como Madre de Jesús, María es vista como una parte integral del plan de redención según la fe cristiana católica. Su participación en la vida de Jesús desde su nacimiento hasta su muerte en la cruz es considerada significativa en la salvación de la humanidad. Es importante señalar que la comprensión y la devoción hacia la Virgen María puede variar según las tradiciones cristianas y las creencias individuales. La figura de María ha sido objeto de profundo respeto y devoción a lo largo de la historia cristiana, y su papel es interpretado de diversas maneras por diferentes denominaciones y comunidades. Bien, este viaje espiritual hemos explorado las profundidades y los misterios de María, la Madre de Jesús, la Madre de la Gracia y los reflejos marianos que iluminan nuestra vida. Su importancia trasciende el tiempo y el espacio, guiándonos con amor y compasión. Este podcast es un tributo a la memoria de alguien muy especial, en honor a una querida amiga de trabajo que ya no está entre nosotros. Decidí crear este espacio porque juntos compartimos conversaciones inolvidables sobre la Virgen María, pero la vida nos separó antes de que pudiéramos concluir nuestras charlas. Este proyecto es un humilde homenaje a ella, a sus preguntas sin respuestas y a la búsqueda espiritual que ambos compartimos. Que este podcast sirva como un recordatorio de la importancia de las conexiones humanas y de la continua inspiración que encontramos en la fe y la devoción. Muchas gracias por estar acá y nos escuchamos en el próximo podcast.